Un saludo cordial a todas y todos los que me siguen a través de mi canal y de manera particular a mis estudiantes de legislación del sector público. El día de ayer habíamos conversado acerca de las causas por las cuales el presidente de la República puede cesar por sus funciones y habíamos visto que se refiere a 6 situaciones. La primera relacionada con plazo, es decir, por terminación del periodo. El segundo por renuncia, es decir, obviamente una manifestación más de la voluntad, por destitución, de acuerdo a lo establecido por la Constitución. Y nos habíamos quedado de manera particular en el número 4, que se refería a la incapacidad física o mental del mandatario. Aquí uno de los ejemplos más claros que podemos observar y sobre todo que nos queremos referir en este sentido es lo que sucedió con el presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Recuerden ustedes que él estuvo en funciones desde el mes de agosto del año 1996 hasta febrero del 97, un periodo muy corto, simplemente 6 meses, y se le inicia el trámite con el propósito de que abandone el cargo basado precisamente en lo que decía en ese entonces la Constitución respecto de incapacidad mental. Aquí es fundamental referirse al hecho de que la Asamblea, en ese momento Congreso Nacional, jugó un papel bastante, si ustedes quieren, polémico al respecto, ya que lo que se necesita como requisito sine qua non es precisamente la certificación de los médicos avalados con el propósito de saber que la salud mental se encuentra deteriorada y que no puede continuar en funciones. Situación que no sucedió en este caso. No por ello estamos de acuerdo con las acciones tomadas por el ex presidente Bucaram, simplemente decir que no se respetó correctamente el debido proceso y esto sí llama poderosamente la atención. El quinto causal a través de los cuales el presidente de la República puede cesar en sus funciones es el que se refiere al abandono del cargo. Eh, este requisito fue utilizado con mucha frecuencia, de manera particular, por los movimientos sociales y por supuesto por el legislativo, en ese entonces el Congreso Nacional. Recuerden que habíamos señalado que en tan solo una década tuvimos 7 presidentes, lo cual detrás permea una gran inestabilidad al respecto. ¿Qué sucedía en ese entonces? De manera específica nos referimos a aspectos en los cuales las protestas sociales, por ejemplo, el malestar a nivel económico, malas medidas tomadas en contra de la población, calentaba las calles, había grandes manifestaciones y el presidente de la República usualmente se refugiaba en determinados sectores y frente a la presión social abandonaba el Palacio de Carondelet. Y bajo esta premisa de abandono del Palacio de Carondelet, se entendía a su vez que lo que estaba sucediendo no era otra cosa que abandonar el cargo. ¿Cuál es el plus que introduce el asambleísta constituyente en el año 2008? El plus es que tiene que estar comprobado por parte de la Corte Constitucional y contar con las 2/3 partes de la Asamblea. ¿Por qué esto es importante señalarlo? Porque la Corte Constitucional, si ustedes hacen un recorderis, van a fijarse que la Corte Constitucional es el máximo órgano a nivel nacional que se encarga de verificar, obviamente, el cumplimiento de la Constitución y en este caso lo que se busca es que no exista un abuso por parte de la Asamblea en este caso. Y el último requisito, en cambio, es por revocatoria de mandato. Y aquí creo que es fundamental referirnos que entra una de las características más importantes de la democracia participativa, la cual se encuentra a lo largo de nuestra Constitución de manera particular, de una manera horizontal. Es decir, la capacidad que tienen los ciudadanos, democracia directa, obviamente, de votar y participar, elegir y ser reelegidos. Dos, la democracia, por su parte, eh, indirecta y sobre todo representativa, que se refiere a la capacidad que cada 4 años podemos elegir a nuestros representantes y obviamente podemos fiscalizarlos. Pero sobre todo en el tema de la democracia participativa, la capacidad que tiene el ciudadano de poner y de poner. ¿Por qué hago referencia al hecho de poner y de poner? Porque lo que estamos teniendo detrás no es otra cosa que
la activación por parte de los ciudadanos. Recuerden ustedes que procede esta situación en tanto en cuanto se dé después del primer año de gobierno y antes que finalice el último. Y sobre todo el análisis es bastante simple. ¿Por qué se utilizan esos periodos? Primero se tiene que ir en contra siempre y cuando se vaya en contra del programa del gobierno que presenta cada uno de los candidatos. Si ustedes revisan el Código de la Democracia y por supuesto la Constitución, encontrarán claramente que sobre todo los candidatos tienen la obligación al momento de inscribir sus candidaturas en relación a presentar un programa de gobierno. ¿Y por qué se vino este requisito de la presentación de un programa de gobierno? Es bastante simple y es bastante claro en este sentido, porque la idea es que las personas votamos por sobre todo por las ideas y las propuestas que tiene el candidato, no simplemente por una preferencia ideológica, personal, etcétera. Y la verificación que se hace será obviamente pasado el primer año o en el último año. Primer año, por obvias razones, si ya está corriendo el plazo respectivo, no le vamos a pedir obviamente que cumpla el programa de gobierno si tan solo han pasado los primeros meses. Tampoco obviamente lo vamos a buscar cuando esté terminando ya su periodo de gobierno, porque sería hasta intrascendente esta situación, porque lo que tenemos detrás de eso no es otra cosa que obviamente la próxima elección y simplemente no se le elige. Lo siguiente es pensar qué llega a suceder en caso de una ausencia temporal por parte del Ejecutivo. La idea clásica dentro del presidencialismo es que teniendo un presidente existe obviamente la figura del vicepresidente. Si este llega a faltar, sube automáticamente el vicepresidente y el vicepresidente viene a cumplir obviamente esas funciones de carácter temporal. Aquí hacemos referencia a qué debemos entender por la temporalidad. Y la temporalidad hace referencia siempre a los aspectos relacionados, por ejemplo, a una enfermedad o cualquier otra circunstancia, llámese de fuerza mayor, que le impida al presidente de la República asistir, pero esto siempre dentro de un plazo respectivo. El plazo respectivo primero obviamente es en tanto en cuanto se tenga una licencia por parte de la Asamblea Nacional. Regresamos a la idea que hemos venido señalando en las últimas sesiones, que precisamente la Asamblea como legislativo viene a ser un representante del pueblo, y al ser representante del pueblo, por obvias razones, lo que busca detrás de eso no es otra cosa que estar presente y hacer las veces de los ciudadanos en caso que se tengan que tomar decisiones de este tipo. Mientras que, obviamente, una cosa totalmente distinta es si llega a faltar de manera definitiva. Entonces, distinguimos aquí dos situaciones: ausencia temporal y ausencia definitiva. Si es temporal, simplemente automáticamente dentro de esos 90 días le reemplaza el vicepresidente. Sin embargo, en caso de una ausencia definitiva, total del presidente de la República, quien lo reemplaza será el vicepresidente por el tiempo que le reste obviamente para cumplir ese periodo de tiempo. Situaciones similares sí las hemos tenido por ejemplo en los casos por ejemplo de cuando falleció el presidente Jaime Roldós. Obviamente quien asumió fue su vicepresidente, el presidente Osvaldo Hurtado, o en su defecto eso fue por una causa definitiva, por una muerte. Situación totalmente distinta por causas, en cambio, de cesación de funciones, fue, por ejemplo, lo que le sucedió al expresidente Yamil Mawad cuando se quedó obviamente en funciones el entonces vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. Pero pueden llegar a ocurrir otras situaciones, y pueden llegar a ocurrir otras situaciones como son obviamente la falta simultánea, es decir, qué llega a suceder si falta el presidente, pero también el vicepresidente. Pueden ocurrir situaciones anómalas que puedan llegarse a presentar. En ese caso, como va a existir un vacío temporal, lo que llega a suceder de manera particular es que de manera momentánea
el presidente de la Asamblea, presidente o presidenta de la Asamblea, asume de manera temporal la presidencia de la República. Sin embargo, en el término de 48 horas, automáticamente el Consejo Nacional Electoral, como autoridad electoral, deberá convocar a las elecciones. ¿Para qué? Para esos cargos. Ahí sí, quienes resulten a ser reelegidos completarán el periodo respectivo. Piensen ustedes que estamos hablando del primer año, del segundo año, ¿sí? Sin embargo, nuevamente aplica la misma dinámica que habíamos visto en los casos en los cuales, por ejemplo, hacíamos la revocatoria del mandato del último año. ¿Por qué? Porque acá vamos a utilizar la misma símil. ¿Qué llega a pasar si simplemente falta un año para que pueda terminar esas funciones? Si faltase solamente un año para terminar esas funciones, lo lógico es que el presidente de la Asamblea asuma la presidencia de la República por el resto del tiempo que se quede. Ahora bien, es necesario referirnos en este momento a qué sucede con las atribuciones específicas del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, si ustedes revisan por favor su constitución, lo vamos a encontrar de manera particular dentro de la participación y organización del poder del Estado, y lo encontraremos en el capítulo tercero, en la sección primera, que se refiere tanto a la organización y funciones y obviamente a la función ejecutiva respectivamente. Por favor, les invito a que puedan revisar de manera particular, por ejemplo, el artículo 147 de la Constitución, que señala que son atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República, además de los que determina la ley, y realiza un listado de 18 ítems. Y dentro de esos 18 ítems, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero que se refieren a, sobre todo, la máxima que tiene el Ejecutivo. Recuerden que la máxima que tiene el Ejecutivo es, como lo habíamos visto en su momento, la administración pública, es el rector de la administración pública. En consecuencia, vamos a hacer una rápida revisión de esos 18 ítems al respecto, y vamos a encontrar, entre otros, primero, el hecho de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los tratados internacionales y demás normas dentro del ámbito de su competencia. ¿Por qué? Porque por obvias razones nos encontramos dentro de un Estado de Derecho, en nuestro caso actual, Estado constitucional de derechos y justicia, y la máxima que prima detrás de esto es que obviamente nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República, ni por supuesto encima de los tratados internacionales o la Constitución, y que en el ámbito de su actuación los tiene que respetar. En segundo momento encontramos obviamente una capacidad de control y la famosa rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque se dice que el presidente de la República tiene que, al momento de posesionarse ante el órgano legislativo, paréntesis, Asamblea Nacional, tiene que dar cuáles son sus lineamientos fundamentales de política respecto de lo que desarrollará dentro de sus años de ejercicio. Y esto obedece a una lógica simple. Y ustedes dirán, ¿por qué es una lógica simple? Porque si yo me presento para presidente de la República, lo lógico es que yo les presente a ustedes como electores un programa de gobierno, y este programa de gobierno lo que buscará detrás es obviamente cumplir con unos objetivos y unas metas respectivas. Lo único que hará es presentar a la Asamblea cómo los va a ejecutar, porque yo puedo tener grandes ideas, pero otra cosa es decir cómo las voy a ejecutar. El tercero, que es uno de los aspectos fundamentales dentro de las atribuciones del presidente de la República, que es definir y dirigir las políticas públicas de la función ejecutiva. Y esta es una tarea harto complicada. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir cuáles son las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas no son otra cosa que la correcta identificación de los grandes problemas que aquejan a la población, y que no se trata de cualquier problema, son los grandes problemas que aqueja a la población, y que dentro de los recursos escasos que tiene la administración pública, los identifica y los quiere buscar una solución. En consecuencia, en el ámbito del gobierno central, será el presidente de la República quien se encargue de esto. Además, el cuarto punto dirá que tiene que presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta nacional de desarrollo para su aprobación.
En clases pasadas nos referíamos, por ejemplo, al famoso ex-SEMPLADES, a la famosa ex Secretaría Nacional de Planificación, la cual ya les decía que a la fecha se encuentra simplemente a manera de un órgano adscrito a la presidencia de la República, como Ecuador Planifica. Y la idea básica de este Consejo Nacional de Planificación, entre los cuales se encuentra, por supuesto, la función ejecutiva, que es su máximo titular, y que se encuentran los gobiernos autónomos descentralizados y otros órganos de gobierno, es elaborar este Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo lo vamos a revisar, obviamente se encuentra también dentro de nuestra Constitución de la República, y el Plan Nacional de Desarrollo obviamente va a guiar y va a identificar cuáles son los aspectos prioritarios sobre los cuales se tiene que referir el Estado como tal, es la guía básica. Y lo encontramos en el artículo 280 de la Constitución, que dice: el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas, proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y asignación de los recursos públicos, y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, ahí hay un desfaz, creo yo, a nivel constitucional y por parte del constituyente, porque se refiere como Estado central y realmente lo que se tiene que referir es como gobierno central. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Solamente como una referencia, por ejemplo, durante el periodo del expresidente Correa, el último Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó era el famoso Plan Nacional del Buen Vivir, que era obviamente dentro del periodo 2013-2017 respectivamente. A diferencia de lo que ocurre con el señor Moreno, actual presidente de la República, que tiene un Plan Nacional de Desarrollo que se llama Plan Toda una Vida. El quinto punto se refiere a la dirección y administración pública, es decir, cómo va a operar y cómo va a llegar el gobierno central hasta el último punto de la patria, hasta la última parroquia, hasta el último cantón, con la prestación de bienes y servicios respectivos. Y para eso, lo que le dice la Constitución es que lo tiene que hacer de una manera desconcentrada, es decir, que el Ejecutivo llegue lo más cercano hacia los ciudadanos. Para eso podrá, en este caso, obviamente, tener la capacidad de decretar. En este caso, estamos viendo dentro de las funciones que tiene la función ejecutiva, que la forma como se manifiesta a través de estos actos normativos, administrativos, será a través de la expedición de decretos ejecutivos. Decretos que permitirán, obviamente, establecer cómo se integra, cómo se organiza, cómo regula y cómo controla respectivamente. Además, el número 6, para eso, obviamente, si ya previamente identifiqué cuáles son las políticas públicas, ya tengo claramente cuáles son las políticas públicas, pero aparte, yo tengo que, por obvias razones, también conocer y sobre todo identificar, darle una estructura organizativa por detrás, es decir, qué profesionales se van a encargar detrás de eso. Obviamente voy a tener la capacidad de crear, obviamente, ministerios y secretarías que se encarguen de atender las políticas públicas que yo las identifiqué previamente. El número 7, obviamente siguiendo con el papel controlador y sobre todo de rendición de cuentas que les compete a los funcionarios públicos. Sí, rendición de cuentas, acuérdense siempre el término que viene del inglés de accountability. ¿Sí? La accountability es obviamente la rendición de cuentas. El 7 es la presentación anual ante la Asamblea Nacional de un informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto lleva su lógica. Si yo previamente, antes de posesionarme, presento cuál va a ser mi plan, después apruebo el plan, lo lógico es que el control se vaya haciendo no al final, sino que se vaya haciendo de manera pormenorizada, es decir, cada año, cada 24 de mayo, el presidente de la República tiene que acudir ante la Asamblea Nacional y presentar, obviamente, este informe, con el propósito de saber si durante ese año que terminaba se han alcanzado los objetivos y metas que se trazaron, y si no lo hizo, cómo va a ser para hacerlo. Además, y esto es un tema también donde incurren los pesos y contrapesos que veíamos en las primeras clases, es el envío del presupuesto general del Estado ante la Asamblea Nacional.
Es decir, ¿quién hace la proforma? Ustedes en las materias respectivas de presupuesto saben que la idea de generar este documento no es otra cosa que ver a mediano y largo plazo cómo con unos recursos limitados puedo identificar y llegar de manera plena a aquellos rubros que son obligatorios, pero también llegar a aquellos rubros que sin ser obligatorios puedo obviamente yo incidir. Entonces aquí ustedes van a ver claramente que si bien es cierto, quien se encarga de aprobar el presupuesto general del Estado es la Asamblea Nacional, sin embargo, obviamente quien lo elabora, es decir, quien tiene la capacidad de control será el presidente de la República y es lógico porque por obvias razones se encarga de la administración del Estado. Además, puede, si ya crea y organiza obviamente los ministerios, tiene la capacidad sobre todo de que de nombrar a sus ministros y ministras respectivamente, así como a todos los servidores que van a ser de libre nombramiento y remoción. Aquí hay una crítica y sobre todo una gran pregunta si es necesario más cantidad de funcionarios políticos o más cantidad de funcionarios públicos respectivamente. Lo que dice la teoría es que deberían existir más cantidad de funcionarios de carrera. ¿Por qué? Porque los funcionarios políticos al final del día se deben, los gestores políticos se deben a las directrices de quien está en el mando en ese momento. Sin embargo, también son muy importantes porque son los famosos puestos de libre nombramiento y remoción que de una u otra manera les van a dar, van a ser el enlace con las políticas de quien ha sido electo, en este caso, por ejemplo, del presidente de la República, y se van a encargar de poner en práctica sus ideas. Cuando estábamos revisando los aspectos relacionados con ese doble rol que tiene el Ejecutivo de manera particular de jefe de Estado y jefe de gobierno, hacíamos una referencia muy particular en relación al aspecto de por qué es tan importante el hecho del jefe de Estado y que el jefe de Estado venía a ser quien representaba al Estado. No confundir, como lo hizo el expresidente Correa, que decía que él al ser el jefe de Estado era jefe del resto de funciones. No, es el representante del Estado. Cada una de sus funciones tiene obviamente su independencia. Pero en este sentido, si es el jefe del Estado, es decir, el jefe que representa a la República del Ecuador, por obvias razones se le tiene que dar la atribución de definir la política exterior, de suscribir y obviamente una vez que cumplan los requisitos del caso, ratificar los tratados internacionales, pero sobre todo la capacidad de enviar y a la vez recibir embajadores y jefes de misión respectivamente. Al final del día, aquí hay una discusión dentro de los aspectos de la soberanía. Ustedes se preguntarán por qué hay una discusión en los temas de soberanía. Porque yo como Estado soberano tengo la capacidad claramente de, obviamente, autorrelacionarme y yo sabré decidir si me relaciono con el Estado A, con el Estado B o con el Estado C. Sin embargo, si yo quiero obviamente mantener buenas relaciones, voy a enviar obviamente a mis agentes diplomáticos al otro país, pero también tengo que a su vez recibir obviamente a esos agentes con el propósito de que entre esos dos exista la correspondiente política exterior. Además, sí puede el presidente de la República participar con iniciativa legislativa en los procesos de formación de ley. ¿Qué quiere decir? No solamente los miembros de la Asamblea Nacional, los legisladores, los asambleístas pueden presentar proyectos de ley. También presentan proyectos de ley de manera particular el Ejecutivo. ¿Y cómo los hace? Los hace obviamente ya sea a través de sus ministerios o de manera directa. Si ustedes hacen un análisis en la anterior legislatura, lo que terminó sucediendo es que los ministros, por ejemplo, de Estado tuvieron una alta participación de tal suerte que terminaron que las normas que se aprobaban no eran tanto iniciativas de los legisladores, sino terminaron siendo más iniciativas por parte del legislativo, quien al tener una mayoría en la asamblea terminaba aprobándolos respectivamente. Y una de las cosas más importantes y una de las atribuciones más importantes que tiene el Ejecutivo es precisamente la capacidad de sancionar los proyectos de ley que han sido enviados por la Asamblea Nacional para su promulgación en el registro oficial. Ya veremos en el proceso de creación de la norma. El proceso de creación de la norma primero pasa obviamente por
el órgano de administración legislativa por el famoso CAL, después va de manera particular ante las comisiones respectivas creadas para el caso, que se encargan del debate y aprobación, y posteriormente, en cambio, terminan de ser aprobadas a través de 2 debates, terminan puestas a consideración del Ejecutivo, quien va a tener un gran rol, un potente rol dentro de este proceso de formación de leyes, y que es el derecho de veto, el hecho de sancionar, y que puede ser un veto positivo, puede ser un veto parcial o un veto que niega totalmente. ¿Qué quiere decir? Que puede dar su visto bueno, da pulgar arriba y pasa directamente a la publicación en el registro oficial. Una vez publicado, entra en vigencia la norma. También puede haber un veto parcial. ¿Qué quiere decir? El veto parcial no es otra cosa que el Ejecutivo le dice: mira, Asamblea Nacional, yo no estoy de acuerdo en estos puntos. Te envío nuevamente este proyecto a que tú lo revises con mis observaciones, y la Asamblea se puede pronunciar. Pero también puede ocurrir el caso que el Ejecutivo diga, por su ideología, por su programa de gobierno, por cualquier otra circunstancia: no estoy de acuerdo para nada con ese proyecto de ley, así que te lo devuelvo, y la norma dice que en un año no se puede volver a discutir. Entre las otras atribuciones tenemos la capacidad normativa que tiene el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que también puede crear normas, atención, no crea leyes, pero sí tiene la capacidad de expedir reglamentos. En las leyes orgánicas, por ejemplo, para la aplicación de las normas, se pueden crear reglamentos. Les invito, por favor, a que revisen, por ejemplo, 2 reglamentos. El primero, el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, por ejemplo, y el segundo, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior. 2 reglamentos que son expedidos por el Ejecutivo con el propósito de poner en práctica, obviamente, lo que dice la norma. Atención, los reglamentos no pueden contradecir a la ley. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, obviamente, el análisis jerárquico de la norma, la ley está aquí y el reglamento va a estar acá, y nunca le podría contradecir. Además, el presidente de la República puede convocar la consulta popular, es decir, preguntar a sus ciudadanos en determinados casos, llamarlos y decir qué piensan sobre determinados temas para él poderlos aplicar. 2 casos específicos solamente para que lo recuerden. Primer caso, por ejemplo, la situación relacionada con los casinos, la prohibición de los casinos, o en su defecto también lo sucedido con las corridas de toros en el Ecuador con el expresidente, y con el actual presidente, por ejemplo, una consulta popular que se hizo en relación a la ampliación, por ejemplo, del Parque Yasuní. Además, el presidente de la República puede convocar a la Asamblea Nacional siempre y cuando, sí, le puede pedir que se convoque la Asamblea Nacional a periodos extraordinarios, siempre y cuando quiera conocer aspectos específicos que, por la importancia, entre comillas, que él dé al país, deberían ser estudiados y deberían ser analizados. También ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designa al alto mando militar. Tanto es así que, si ustedes revisan un poquito la historia, van a ver que siempre el Ejecutivo se le dice que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, se ha dejado de utilizar, pero una costumbre, y que también fue regulada en su momento a nivel normativo, era que, con el propósito de ver esta gran presencia y, sobre todo, entre comillas, el respaldo que existe entre el Ejecutivo y los militares respectivamente, lo que hacían era que siempre se paraba en la parte posterior un militar que se llamaba el famoso edecán, y que trabajaba con él y, sobre todo, mantenía en teoría el contacto, y también a nivel simbólico. Además, debe el presidente velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia, del orden interno y de la defensa nacional. Y el último, que es muy importante, y aquí por favor les pido que no se confundan entre las atribuciones del Ejecutivo y las del Legislativo respectivamente, es la capacidad de indulto, rebaja o conmutación de penas de acuerdo con la ley. Porque una cosa va a ser el indulto y otra cosa totalmente distinta va a ser la amnistía.
para que ustedes lo puedan distinguir claramente, el indulto se da siempre a personas que estén condenadas. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es rebajar o conmutar penas. Situación totalmente distinta que es la amnistía, que es cuando se encuentran dentro de un proceso, es decir, no hay la pena todavía, puede estar detenido, lo están persiguiendo, sí, y eso lo hace la Asamblea. En el caso del Ejecutivo, él puede indultar. Y usualmente los indultos vienen, por ejemplo, a personas que se encuentran con calamidades, personas adultos mayores o personas que tienen enfermedades catastróficas y lo que piden es que quieren ir a pasar sus últimos días en su casa y lo que se quiere hacer es indultar, es decir, rebajar penas o conmutar, es decir, que desaparezcan las mismas. Esta atribución es polémica, por supuesto, pero es mantenida a nivel presidencial. Les invito, por ejemplo, para que revisen algo, para que se den cuenta que no solamente sucede en el Ecuador, también habíamos visto que la figura jurídica de la presidencia de la República venía dada sobre todo a través del presidencialismo estadounidense. Vean qué hizo el presidente Obama previo a que el actual presidente Donald Trump se haga cargo de la Casa Blanca. Él indultó al ex soldado, ahora soldada Manning, en los casos de hackers de manera particular con Wikileaks. Y por último, para culminar esta sesión, me voy a referir al último punto sobre la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? La muerte cruzada no es otra cosa que lo que los doctrinarios llaman un harakiri político. ¿Y el harakiri qué es? El harakiri es una figura que viene de los samuráis japoneses y el harakiri no era otra cosa que el guerrero en el supuesto que se esté quebrantando su honor y sepa que se va a mancillar su honor, entonces sacaba su katana y terminaba haciéndose una laceración en el estómago y moría. ¿Por qué hago esta comparación? Porque el presidente de la República tiene una posibilidad de ¿qué? De tener un mecanismo que se llama la muerte cruzada. Y la muerte cruzada es la capacidad que tiene de disolver por una vez la Asamblea Nacional. ¿Por qué va a suceder eso? Porque, por ejemplo, le puede estar estorbando, le puede estar impidiendo que se aprueben proyectos de ley que esté enviado, impidiendo que se desarrolle su programa de gobierno y que solamente puede ser ejercida solo una vez en los 3 primeros años. Y para poderlo hacer siempre va a necesitar que ese requisito sine qua non que habíamos visto en los otros casos, que es el dictamen favorable de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional al final del día se convierte en los ojos, en los oídos de los ciudadanos con el propósito de controlar. El artículo 429 de la Constitución señala que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Y las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Corte serán adoptadas por el Pleno. ¿Por qué les digo que es harakiri? Porque ustedes van a decir, pero sí, le está matando, le está disolviendo la Asamblea, pero ¿qué pasa con el Ejecutivo? El Ejecutivo no solamente que utiliza, entre comillas, su katana, su espada, y mata, descabeza a la Asamblea, sino que si lo llega a utilizar, también termina haciéndose daño. Es decir, que si disuelve a la Asamblea, automáticamente también está poniendo a disposición su cargo. En consecuencia, obviamente la muerte cruzada lo que hace es que le permite mayor flexibilidad al Ejecutivo y tiene que automáticamente convocar a elecciones no solamente en este caso, para las funciones legislativas, sino también para presidente de la República. Y les voy a dar lectura, se encuentra en el artículo 148. La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones, es decir, que tomó competencias que no eran suyas, que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si, de manera reiterada e injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna, que puede llegar a suceder. Esta facultad puede ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato
en un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, automáticamente el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para lo que resta del periodo, hasta la instalación de la Asamblea, y este es uno de los plus, si ustedes quieren, que tiene obviamente la muerte cruzada, es decir, ya disolví la Asamblea, ya se convocó en esos 7 días a las elecciones, pero hasta la instalación de la Asamblea, es decir, hasta que se dé el proceso de campaña, hasta que se dé la elección y hasta que tomen el puesto respectivo en sus cargos, sí, la presidenta o presidenta de la República podrá, previo dictamen de la Corte Constitucional, ¿sí? Es decir, siempre con ese control que tiene encima, ¿sí? Gobernar a través de decretos, leyes de urgencia económica. ¿Qué quiere decir? Que como no hay un órgano que cree la norma, lo va a hacer él directamente a través de decretos ley. Recuerden ustedes que el Ejecutivo solamente podía hacer decretos y obviamente podía hacer también reglamentos, nunca leyes. Pero en esta situación especial, cuando hay esta imposibilidad de que exista la asamblea, porque obviamente se encargó el presidente de eliminarla, ¿sí? Podrán de manera particular, ¿sí? Obviamente gobernar y ser aprobados, lo cual después podrá ser ya sea validado o no por el órgano legislativo en tanto en cuanto llegue a regir. Hasta aquí esta segunda clase. Ha sido un gusto compartir a través de este medio con ustedes, estimados estudiantes, y como siempre tienen mis direcciones de correo, así como la plataforma de la clase, Google Classroom, donde podemos estar en contacto, y no se olviden de realizar las actividades, pues todas son calificadas y dentro de unos plazos respectivos. Un saludo y que disfruten la clase.